investigación cuantitativa. Por el contrario, yo tomo esos elementos que ustedes colocaron, organizar, planear, ordenar, clasificar, experimentar, registrar datos, trabajar bajo un protocolo, con la riqueza que le va a dar la mirada cualitativa, el narrar, el contar una experiencia, el reflexionar. Miren, aparece aquí esta palabra tan importante para un maestro y para que el proceso de investigación en educación realmente logre transformar lo que ocurre en el aula y al interior de la escuela, ¿no? El plasmar es muy importante. Entonces, vamos ahora a seguir con precisamente, a partir de este ejercicio que hicimos, y es que Jara, que es uno de los autores que ha trabajado más el tema de sistematización de experiencias en el aula, nos plantea precisamente que la sistematización de experiencias desde una mirada cualitativa o desde una perspectiva cualitativa va más allá de lo que hacíamos antes en investigación cuantitativa, ¿no? Y es que viene todo un proceso de producción de conocimiento crítico en el que la voz del estudiante es importante, la voz del maestro cobra un papel muy relevante en la investigación, porque eso va a permitirnos hacer una serie de reflexiones que desde nuestras experiencias nos van a permitir transformar lo que está ocurriendo en el aula, ¿no? Y entendiendo por aula todo aquel espacio en el que se da un proceso educativo. Nosotros podemos entender por el aula lo que tradicionalmente conocemos y que está en esta fotografía de un proyecto de investigación que desarrollamos desde el grupo, o el aula como ese espacio, por ejemplo, se hace una observación astronómica, el aula como ese espacio en el que nos reunimos con la comunidad y establecemos un diálogo de saberes, o el aula precisamente como ese espacio en el que el estudiante está todos los días, su hogar, los alrededores de su escuela, el ambiente que él reconoce o que él visita cotidianamente. Entonces es importante que ya nos empezamos a pensar que la sistematización de experiencias va más allá de una investigación cuantitativa y viene entonces a entrar toda una serie de reflexiones que desde la investigación cualitativa van a enriquecer el proceso. Belandia, otro de esos autores súper importantes cuando nosotros queremos aprender sobre sistematización de experiencias, habla de que es un proceso de reflexión permanente. Si un maestro no vive en ese proceso de reflexión permanente, va a tener muchas dificultades para precisamente transformar su escuela, para transformar su práctica, para poder lograr llegar, digamos que a interpretar cómo lo que está haciendo está de alguna manera afectando lo que ocurre en la escuela. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos repensemos y nos centremos en cómo podemos empezar a replantear lo que hacemos en el aula y por qué es tan importante empezar a escribir sobre eso que estamos haciendo. Teniendo en cuenta eso, entonces, hay una serie de momentos súper importantes o clave cada vez que nosotros vamos a hacer una sistematización de experiencias. Entonces, la sistematización de experiencias, como ustedes bien lo expresaron en esa nube de palabras, es un proceso ordenado. Eso significa de cierta manera organizado, eso significa de cierta manera sistemático, ¿no? Que nos permite además estas tres cosas que estamos viendo en la diapositiva. Lo primero que podamos hacer, una interpretación crítica de una o de varias experiencias. A los maestros nos gusta hacer muchas cosas. Los maestros nos distinguimos porque siempre queremos estar innovando en el aula, porque siempre queremos estar haciendo las cosas de otra manera y por eso, por ejemplo, hay tantas personas conectadas en esta charla y participando del seminario, porque queremos siempre estar como viendo la mejor forma de hacer las cosas. Algo que tiene que precisamente ocurrir en las aulas y en las escuelas es que nosotros logremos hacer una interpretación crítica de lo que hacemos. No digamos que para lograr eso es súper importante el trabajo colaborativo. Algo que se nos dificulta también mucho a los maestros es el hecho de que nosotros tenemos dificultad para trabajar en equipo. Y precisamente el empezar a trabajar con este tipo de técnicas como la sistematización de experiencias nos va a permitir integrarnos, ¿no? Formar una comunidad como la que estamos viendo hoy reunida alrededor de este espacio.
porque si ustedes están participando, no es solo con el ánimo de aprender algo, que seguramente lo saben mejor que yo, muchos de ustedes, sino que es también como vivir ese espacio de integración en el que uno siente que lo escuchan y en el que uno se identifica con la voz de otra persona. Eso es la sistematización de experiencias y por eso es tan importante trabajarla desde que se comienza la formación de maestros. Y pues para mí es reconfortante saber que no solo tenemos participando en el grupo maestros, sino que también hay divulgadores, seguramente científicos, que también hay seguramente padres de familia que están interesados en el tema y quieren aprender, pero también hay estudiantes que se están formando para maestros, también hay científicos seguramente que les interesa, por ejemplo, trabajar este tema para la apropiación social de conocimiento. Entonces, por eso es tan importante que vayamos viendo cómo, digamos, que se desarrolla este proceso y por qué es importante. Cuando yo tengo en la mira este objetivo, yo quiero hacer una interpretación crítica de lo que hago, por ejemplo, en el colegio, de lo que hago desde una asociación científica. Yo paso entonces a este segundo momento y es reconocer que si yo tengo como objetivo principal en hacer una interpretación crítica de lo que estoy haciendo, tengo que primero que todo hacer una reconstrucción. Muchos de ustedes escribieron ahí en la nube de palabras, contar una experiencia, narrar, plasmar. Entonces, lo primero que es súper importante es aprender a hacer esa reconstrucción de lo que hacemos, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando un proyecto de investigación en el que están participando niños, padres de familia, o estoy haciendo, por ejemplo, una innovación en el aula, o estoy, por ejemplo, desde una asociación comunitaria liderando un proceso en el que quiero que los niños, adultos y toda la comunidad en general se vincule a procesos de formación en ciencias, por ejemplo, o en astronomía, o que yo quiero recoger, por ejemplo, los saberes de los abuelos en torno a las fases de la luna, en torno a la forma en la que ellos de pronto sabían en qué época del año estaban viendo la carta celeste o viendo el cielo, ¿no? Entonces, si yo quiero como recoger ese tipo de saberes, un paso fundamental es la reconstrucción. Una vez yo hago esa reconstrucción de lo que fue la experiencia, de lo que me está contando, de lo que yo hice, ¿no? Me siento, llego a la casa con un café y escribo lo que ocurrió hoy en la clase, o escribo lo que ocurrió cuando hicimos el taller o cuando hicimos el diálogo de saberes, y hago una descripción detallada. Yo ya voy a poder empezar a hacer una clasificación de lo que ocurrió, ¿no? Que ustedes lo mencionaron en la nube de palabras. Miren cómo efectivamente todos ya han trabajado o se han acercado a lo que es la sistematización de experiencias porque colocaron palabras que están muy relacionadas con lo que es la sistematización de experiencias. Una vez yo logro clasificar, yo puedo hacer una categorización precisamente, ¿no? Digamos que de esas palabras más importantes o de esos momentos más importantes que se vivieron durante la experiencia para finalmente hacer un ordenamiento de todas esas actividades y llegar, ¿no?, al punto final o al punto culmen de la sistematización de una experiencia como proceso, que es el llegar a descubrir o explicar la lógica de un proceso vivido, ¿no? Entonces, ¿por qué hice lo que estaba haciendo? ¿Realmente yo alcancé el objetivo que plasmé, por ejemplo, en el diario o que plasmé en el proyecto o que plasmé en el planeador de clase o en el plan de área que yo estoy trabajando? ¿Realmente logré el objetivo? Si no lo logré, ¿qué fue lo que ocurrió en el proceso que no permitió que se lograra? ¿No? De pronto los chicos, por ejemplo, no se motivaron tanto con la actividad que realicé, yo la superplaneé, ¿no? Porque solemos hacer eso, lo planeamos, lo pensamos. Cuando llevamos al aula o a la comunidad la actividad, no tiene ese impacto que nosotros imaginamos iba a tener. Cuando lo tiene, pues maravilloso. Y cuando lo tiene también, igual es súper importante reflexionar sobre cuál fue ese impacto, qué le aportó a los chicos, qué le aportó a la comunidad y cómo puedo yo continuar el proceso. Entonces, la sistematización de experiencias yo la puedo ver desde diferentes miradas. Una es precisamente evaluar lo que estoy haciendo. Una vez paso ese proceso de evaluación, de observación,
yo tengo que llegar necesariamente a un proceso de reflexión que me permita finalmente hacer una mirada crítica a lo que se está haciendo para reconocer esos factores, esas variables que están influyendo en lo que estoy haciendo, para poder hacer un proceso de reflexión y pensando en la investigación-acción, mirar cómo yo doy un siguiente paso a un siguiente momento y veo cómo puedo precisamente mejorar lo que se viene haciendo. No sé si hasta ahí tengan de pronto alguna pregunta, quieran de pronto hacer alguna intervención, algún comentario, levantar la manito si tienen alguna pregunta, por favor, y si no, entonces volvemos a ingresar al Mentimeter, ¿vale? Bueno, es como lo señala Germán, ¿no? Estaba mencionando la evaluación y el feedback, ¿no? Es súper importante. Nos faltó el feedback ahí también, por ejemplo, cuando estábamos hablando de ese tercer momento o de ese momento culmen de la sistematización de experiencias. Y es que precisamente en el momento en que yo logro llegar a recoger todo ese saber, todo lo que hice, a hacer esa mirada crítica y ver qué cosas estuvieron bien, qué oportunidades de mejora hay en el trabajo que se está haciendo. Hay que hacer una retroalimentación siempre con la comunidad con la que estoy trabajando, con mis compañeros, ¿no? Yo siempre hablo aquí en la escuela que algo que a mí me gustaría muchísimo hacer después de este tiempo de trabajo en la universidad es que lográramos que, por ejemplo, el profesor Daniel viniera a mi salón de clase y viera mis clases, ¿no? Y que él me hiciera precisamente ese feedback. Después de él hacer un proceso de sistematización serio, juicioso, riguroso, algo que nos hemos pensado los dos, que él viniera y luego me dijera, mira, profe, yo vi estas fortalezas, vi estas oportunidades de mejora, porque uno como profe sabe que no se las sabe todas, aunque siempre quiera pensar que es así, y que la única forma de mejorar como maestro su ejercicio es siempre siendo muy crítico consigo mismo, ¿no? Crítico en el sentido también de reconocer las cosas buenas porque siempre hacemos las cosas de una mejor manera, pero también nosotros caemos mucho en el error de confiarnos y de dar todo por sentado y de sentir que ya, como llevamos tanto tiempo de pronto trabajando como profesores, pues ya sabemos hacer las cosas y pues no hay ningún tipo de cambio posible, ni digamos que tampoco los otros tienen derecho a opinar sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar a trabajar este tipo de técnicas muy cualitativas que nos permiten vernos de otra manera. Entonces vamos a pasar en el Mentimeter a la siguiente pregunta. Entonces la siguiente pregunta que va a aparecerles ahí es precisamente sobre qué entendemos o qué consideramos nosotros que es una experiencia. Entonces, la pregunta dice, el enunciado dice, describe brevemente una experiencia significativa que hayas tenido en el aula. Bien sea los que son profes, entonces pueden escribir de pronto una experiencia que les haya marcado como profesores, los que de pronto son divulgadores, colocar una respuesta de una experiencia que ustedes recuerden, o también cuando ustedes han, por ejemplo, participado en una actividad de formación, en un taller, si no son profes, si no son de pronto también actores comunitarios que ya han participado en alguna actividad. En este año, por ejemplo, han tenido muchas experiencias que pueden haber sido significativas en el seminario. Entonces vamos a escribir ahí en el Mentimeter, es pequeñito el texto que vamos a colocar, qué experiencia les ha marcado y por qué, ¿no? Porque consideran que es una experiencia significativa y la vamos a ir a describir brevemente.
Bueno, como esta requiere un poquito más de tiempo, ¿no? Porque tenemos que como rememorar y hacer precisamente esa reconstrucción de la que hablábamos en el segundo momento. Entonces voy a darles un poquito más de tiempo. Vamos con dos participantes que ya escribieron sus respuestas y esperamos a los demás. Entonces que participen, porque como pudieron ver con la primera pregunta, pues sus opiniones y sus respuestas fueron muy importantes para definir lo que es sistematizar. Si se les dificulta de pronto escribir en el Mentimeter, también lo pueden hacer aquí por el chat. Si ven que es más fácil escribir aquí en el chat, pueden hacerlo por el chat del Meet. Bueno, entonces mientras todos se animan a escribir, vamos a ir compartiendo las experiencias de los compañeros que están participando del taller, ¿no? Entonces, algo muy bonito que leo aquí en la primera diapositiva es la posibilidad de mantener el entusiasmo de los estudiantes con un tema en específico, ya que innovar se convierte en un reto en el aula. Si quien ha hecho innovación, quien es maestro, por ejemplo, y ha intentado el tema de la innovación, sabe que es muy difícil, ¿no? Porque como ustedes colocaban en la primera diapositiva, siempre se necesita hacer un proceso riguroso de planeación, ¿no? Porque innovar no es hacer cualquier cosa, ¿no? Innovar requiere un proceso de pensamiento ordenado, un propósito con el que yo quiero hacer lo que voy a hacer en el aula. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de que voy a empezar a trabajar desde alguna estrategia de aprendizaje activo, como por ejemplo el aprendizaje basado en retos, pues yo necesito primero prepararme para saber qué es el aprendizaje basado en retos, saber que hay una serie o unos tipos de retos con los que yo voy a ir llevando paulatinamente a mi estudiante a que él apropie la metodología, a que la apropie yo como docente, y eso va a requerir cierto tiempo y cierto esfuerzo. Entonces, pero hay algo que es súper clave en este aporte que tenemos aquí. Y es que se mantiene el entusiasmo en los estudiantes. Es muy difícil en estos tiempos mantener la atención de un estudiante que está todo el tiempo siendo bombardeado por información que es muy dinámica, que va muy rápido
y mantenerlo en el aula motivado suele ser muy complejo. Entonces, por eso es que es tan importante y aquí estamos precisamente haciendo un ejercicio de sistematización. Aquí estamos utilizando una herramienta como Mentimeter para precisamente empezar a hacer un ejercicio de sistematización sobre lo que yo siento y sobre lo que yo pienso y por qué es importante y por qué la experiencia tiene que tener un lugar muy importante en el aula. Otra, digamos que de las respuestas que vemos aquí es, hice una actividad con mis estudiantes en las que tenían que construir su propio universo desde una dimensión personal, teniendo en cuenta el origen, la forma y demás características involucradas. Y entonces nosotros aquí vemos, ya vamos viendo dos cosas súper importantes de por qué se hace necesario utilizar la sistematización de una experiencia. La primera es porque yo quiero ver si ese entusiasmo de los estudiantes, por ejemplo, con el primer aporte, se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, cuando yo hago una sistematización de una experiencia durante un año, por ejemplo, yo puedo ir viendo esos subidas y bajadas de pronto de la motivación de mis estudiantes. ¿Cuáles fueron las actividades que más llamaron su atención para mantenerlas y para potenciarlas en el salón? Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un proceso de divulgación científica utilizando un Instagram, yo puedo hacer también una sistematización de la experiencia para ver, por ejemplo, qué tipo de reels llaman más la atención del estudiante o del público en general que accede a ese espacio de divulgación científica. Pero aquí viene un aspecto, un segundo aspecto súper importante, ¿no? Y es que aquí encontramos en esta opinión una segunda forma de hacer la sistematización, ¿no? La primera que estamos viendo aquí con el Mentimeter es utilizar la narración. Y aquí ya estamos hablando entonces de métodos para sistematizar la información. Entonces, cada uno está narrando su experiencia, ¿no? La primera persona precisamente lo hizo desde esa perspectiva de emocionalmente qué significa para un niño, por ejemplo, innovar en el aula. Pero ahora estamos viendo otro aporte súper importante y es que esta segunda persona quiso que se construyera un universo desde una dimensión personal, es decir, qué forma tendría ese universo, qué características tendrían, y desde esa mirada yo puedo trabajar varias dimensiones, por ejemplo, en el aprendizaje de las ciencias naturales. Y aquí viene una segunda técnica que yo puedo emplear para sistematizar una experiencia, ¿no? Y es, por ejemplo, el mapeo o la cartografía social, porque de cierta manera lo que yo estoy haciendo aquí en este momento es un ejercicio de cartografía social, ¿no? Cuando yo le pido a un estudiante que cree un universo para ver qué características tendría, yo estoy haciendo ahí un ejercicio de cartografía social, que es una herramienta que se está utilizando muchísimo en investigación cualitativa por mucho tiempo, cerca de 6, 8 años se utilizó solo, por ejemplo, para la educación ambiental, pero en la actualidad se está utilizando mucho para otro tipo de áreas. En la tercera opinión, entonces vemos, ¿no? Que, por ejemplo, otra forma de hacer sistematización de experiencias es generar un diálogo entre participantes, ¿no? Entonces, esta fue una, por ejemplo, una experiencia que la persona que la está señalando comenta que fue una experiencia que resultó ser una experiencia significativa en el aula, ¿no? Porque el diálogo nosotros lo solemos descuidar en el aula y es súper importante generar ese diálogo entre participantes, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, en un primer momento, saber qué saberes previos hay en nuestros estudiantes o en el público con el que vamos a hacer un taller, porque la única forma de poder hacer un proceso de metacognición es lograr abordar esos saberes previos que tiene el estudiante para poder llegar precisamente a abordar otro tipo de saberes, establecer ese diálogo entre el conocimiento científico y el saber popular, no para validarlo, ¿no? Sino simplemente para reconstruir y precisamente darle otra mirada a esas respuestas que nuestros estudiantes tienen y que son tan importantes para que nosotros logremos realmente hacer un buen proceso de innovación en el aula. Entonces aquí aparece otra técnica que nosotros podemos utilizar y es el diálogo, por ejemplo, entre participantes. Y es una técnica que se utiliza mucho para hacer la sistematización de experiencias. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Yo sueño con que podamos hacer una reunión de profesores en las que
nosotros podamos contarle qué hacemos al otro en el aula y que cada uno pueda ir diciendo, bueno, mira, yo creo que lo que tú haces. Todos quedamos en la misma. Mi profe se fue la señal. Mi profe Lorita. Es que en Boyacá estamos en estos días complicados con la señal. Entonces, un poquito de paciencia, ya regresa nuestra profe. Ya me está escribiendo que se le fue la luz, entonces ya se conecta de nuevo. Bueno, yo aprovecho para hacer como una pequeña intervención. Por ahí habían varios profes que estaban preguntando, estaban diciendo, yo llegué en la sesión 7, llegué en la sesión 8, o se me pasó a hacer las actividades que estoy realizando, entonces ya hoy les tenemos la solución a esa dificultad. Ya llegó la profe Glorita de nuevo, entonces vamos a seguir escuchando y ya ahorita les daré la información. Micrófono, mi profe. Estaba comentándote que se fue la luz acá por un buen rato. Dale, mi Ahora sí me profe. escuchas, Dani. Sí, 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 profe, perfecto. Vale, vale, perfecto. Entonces, estábamos comentando precisamente la importancia del diálogo de saberes cuando nosotros estamos haciendo también esa sistematización de experiencias, porque aquí vamos a hablar sobre todo de técnicas más cualitativas que cuantitativas. Vamos a hablar de, o a incluir algunas, por ejemplo, de tipo cuantitativo, pero la mayoría de técnicas que vamos a utilizar, por ser precisamente un método de carácter hermenéutico, son técnicas de tipo cualitativo. Entonces, aquí hablamos sobre otra experiencia que Janet logró realizar con sus estudiantes, ¿no? Y es hacer una obra de teatro sobre el sistema solar, tomando partes de la película Historia sin fin y la serie Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, dos series o una película que llaman mucho la atención todavía de los chicos, por ejemplo, y cómo, por ejemplo, al incorporar el arte, nosotros tenemos esa posibilidad de aprender ciencias, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de habilidades STEAM, de lo importante que es trabajar desde las ciencias, no solo, por ejemplo, la técnica, la tecnología, la matemática, el concepto científico, sino también incorporar esa dimensión artística que está haciendo tanta falta en la educación inicial de nuestros niños, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros nos pensemos la sistematización de una experiencia, porque si Janet, por ejemplo, se sienta y escribe desde su mirada y le pide a los niños que escriban lo que significó para ellos participar en esta obra de teatro, les pregunta qué lograron apropiar, qué conceptos lograron aprender, seguramente se va a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Porque uno creería que en este momento a los niños de pronto esas cosas no les llaman la atención y todo lo contrario, ¿no? Nosotros aquí tenemos con estos chicos que ya son chicos de 18 o 20 años, al comienzo de pronto como que no quieren mucho participar de ese tipo de actividades y luego se las disfrutan y aprenden muchísimo. Entonces la experiencia también permite, esa experiencia que ya nos comparte, nos permite ver otra dimensión de por qué es importante sistematizar una experiencia, ¿no?
Aquí también escuchamos a otro de los participantes. Miren, si hay algo que permite la sistematización de experiencias es aprender a intervenir de manera asertiva, aprender a escuchar y a compartir las opiniones, porque tenemos muchos problemas de comunicación, ¿no? Nosotros solemos hablar nosotros y escuchar a los otros poco. Miren que cuando, por ejemplo, hacemos este ejercicio, porque muchas veces a los chicos les da pena participar, tienen miedo de lo que el compañero puede decir, pero si yo le permito escribirlo en un Padlet, escribirlo en una herramienta de estas que para ellos es ahora son herramientas pues muy familiares y con las que suelen desahogarse muchas veces, ¿no? Porque les gusta mucho escribir en redes sociales o poner un meme. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo ya de recursos, nosotros vamos a ver que los chicos empiezan a comunicarse de otra manera y que nosotros también aprendemos a comunicarnos con ellos de la forma en la que actualmente lo hacen. Porque también es un reto para el maestro aprender a comunicarse con ellos de manera asertiva y de manera que podamos complementar entonces las opiniones de los otros y aprender a respetarlas y aprender en la diferencia. Entonces, otro punto a favor de la sistematización de experiencias, ¿no? Esta es una experiencia que se ha venido repitiendo en varias partes del mundo y en Colombia por fortuna también, ¿no? Y es el hecho de que las niñas tengan como un papel protagónico también en el desarrollo de habilidades STEAM, ¿no? Es súper importante que cuando nosotros hablamos de que se desarrollen esas habilidades, muchas veces se descuida un rol o el otro, un género o el otro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar experiencias significativas que permitan verle al chico o a la chica que él puede desempeñarse en el campo en el que quiere, que tiene las capacidades, que lo único que debe contar es su interés para poder ampliar esa, digamos que esos procesos? Si yo me sentara, por ejemplo, y escribiera, ¿no? La profe que hizo este trabajo sobre cómo cambió para las niñas su mirada sobre lo que es ser un astrónomo o una astrónoma, por ejemplo, o sobre lo que significa el llegar a ser un científico o una científica, uno se encontraría con muchos mitos que seguramente ellas rompieron. Entonces, ¿por qué es tan importante sentarse y leerlas y escuchar las voces de los chicos, ¿no? Porque muchas veces es solo la voz del maestro, solo la voz del profesor, y desde mi mirada el proyecto fue maravilloso y las niñas están felices seguramente, pero más allá de la voz del profesor está también la voz, por ejemplo, de los padres de familia, ¿no? ¿Qué vieron ellos que cambió en las niñas, por ejemplo, desde que participaron en ese proyecto? Son más seguras, de pronto participan con mayor facilidad, tienen otro tipo de expectativas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer la sistematización de experiencias. Aquí hay otro factor súper importante que olvidamos y descuidamos, ¿no? No solo como divulgadores, sino como profesores también. Saber para quién estoy trabajando y con quién estoy trabajando. Cuando yo realizo un ejercicio de sistematización de experiencias, yo aprendo que todos los públicos, todos los estudiantes son diferentes y tienen diferentes necesidades, ¿no? Precisamente por esa diversidad. Entonces, eso nos permite reconocer que hay que estar buscando actividades variadas, ¿no? Como él lo comenta o ella lo comenta, como divulgador, no siempre la actividad que yo realizo, por ejemplo, el rompehielos que haga con la primera actividad, no siempre me va a dar resultado con todo tipo de públicos, ¿no? Y el poder reconocer que la creatividad que tienen los niños, pese a que nosotros en este momento digamos que no, que el celular los tiene así súper capturados y que no les permite ver más allá, habría que ver qué tipo de habilidades son las que han podido desarrollar y cómo la creatividad sigue siendo como una característica inherente al ser humano, que lo que tenemos es que ver cómo potenciamos precisamente y cómo no dejamos que se vaya en las edades como que más preciosas que tenemos nosotros del cerebro. Lograr reavivar la curiosidad de los estudiantes y el gusto por el conocimiento, ¿no? No es que se extinga la curiosidad, simplemente es que la callamos, ¿no? Para mí lo que ocurre es que, porque yo veo eso con mis estudiantes de fisiología, que aquí hay uno de ellos participando precisamente, y es que cuando yo les pido, por ejemplo, formular preguntas de investigación, porque ellos vienen muy acostumbrados a que se les entrega un guión de laboratorio y ellos simplemente repiten y hacen lo que está en ese guión de laboratorio,
Y lo que yo hago es pedirles que elaboren una pregunta de investigación alrededor de un tema que vamos a trabajar y son ellos que tienen que diseñar el laboratorio. Entonces eso cambia el rol del estudiante y siempre al comienzo les cuesta. Pero cuando ellos como que ya pierden ese miedo, uno empieza a ver las preguntas tan interesantes que formulan, las ideas que se les ocurren al hacer el planteamiento del experimento, ¿no? Cosas que a mí seguramente no se me habrían ocurrido y que como fortaleciendo ese diálogo y ese trabajo en equipo que es tan difícil entre nosotros, como nosotros logramos que esa curiosidad precisamente no se pierda, no se extinga, sino que más bien se despierte porque está dormida. Para mí no es que se pierda porque finalmente el cerebro es súper plástico, ¿sí? Y aún con 90 años yo puedo seguir siendo súper curioso y quiero seguir aprendiendo, ¿no? O sea, la edad realmente no hace una diferencia en un cerebro que está educado para seguir siendo flexible, para seguir estando motivado, que es lo importante, es lo que el maestro debería trabajar más en el aula. ¿Cómo motivar el querer aprender siempre? Porque el cerebro realmente se acostumbra a lo que vaya recibiendo. Si yo estoy formándome en un ambiente en el que todo el tiempo me limitaron, en el que todo el tiempo me dijeron, no, eso no sirve, realmente ese aporte tuyo no es bueno, pues mi cerebro se lo va creyendo y efectivamente yo seguramente a los 50, a los 60 años poco o nada voy a producir. Pero cuando yo más bien estuve participando en un ambiente, en un hogar en el que todo el tiempo me estimulaban a buscar preguntas, a buscar respuestas, pues yo voy a tener 70, 80, 90 años y mi cerebro va a estar más vivo seguramente que el de muchos niños, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que hagamos este ejercicio. Miren que estamos haciendo un ejercicio de sistematización de experiencias, ¿no? Viendo cómo una experiencia que ustedes hicieron diferente en el aula fue transformando precisamente su clase. Este tema también aquí es particular y llama a hacer, por ejemplo, un proceso de sistematización y de investigación alrededor de este tema que plantea nuestro noveno participante, y es cómo es que los maestros realmente hacemos la diferencia cuando no nos limitamos al tiempo de clase, ¿no? O sea, sería súper bonito que, por ejemplo, aquí del grupo pudiese surgir un proyecto de investigación al terminar este año, un proyecto de sistematización de experiencias al terminar este año, sobre cómo hace la diferencia regalarle una media horita más, una hora más a la escuela, ¿no? Ahí hay una discusión enorme porque finalmente para muchos va a ser como que yo tengo que tener un horario de trabajo, pero quien es buen maestro sabe que el maestro sabe cuándo comienza, pero nunca sabe cuándo termina. Y sabe que es necesario regalarle ese tiempo a sus chicos, porque nunca va a ser suficiente el tiempo de una hora de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo podría este profesor, ¿no? Que está haciendo estos talleres de astronomía extra clase, empezar a recabar y a recopilar? Yo te propondría, profe, o si eres un divulgador, que empezaras, por ejemplo, a utilizar el relato autobiográfico para sistematizar precisamente esa experiencia. Porque podrían salir ahí cosas que de pronto tú ni siquiera has alcanzado como a dimensionar de cuál ha sido el impacto de lo que tú estás haciendo en clase. Luego entonces, la explicación, ¿no? Es súper importante hacer una reflexión alrededor de cómo explico o cómo le doy respuesta a la pregunta de un estudiante, porque muchas veces yo tengo errores conceptuales y el error en el profesor no está mal, así como el error en el estudiante tampoco, ¿no? Una fuente importante de aprendizaje en las ciencias naturales es el error, porque nosotros sabemos que en ciencias no hay verdades absolutas, sino que los conocimientos van cambiando y van evolucionando a medida que yo voy encontrando más datos y voy aportando más datos a una situación o a una pregunta, y van transformándose muchas leyes, muchas teorías van cambiando o incluso pues se van haciendo o se van adaptando de acuerdo a lo que se va encontrando. Esto, por ejemplo, es súper importante, sistematizar, ¿no? Tener un diario, el diario del profesor, hablando de otra técnica para recopilar la información, el diario de campo, y empezar a escribir cada vez que me hacen una pregunta, qué pregunta me hicieron y cuál fue la respuesta que yo di. Ir viendo si mi respuesta como profesor evolucionó o mi respuesta como profesor se quedó, ¿no? Le faltaron elementos de juicio para darle una respuesta a mi estudiante que fuera lo más apropiada posible, una respuesta que realmente dejara además más cuestiones y más preguntas al estudiante de forma que él siga motivado
porque siempre que un estudiante hace una pregunta, detrás de sí hay otra serie de reflexiones. Entonces, la pregunta nosotros como maestros sabemos que es un dispositivo súper importante en el aula, ¿no? Que es algo que nosotros tenemos que cultivar, ¿no? En vez de callar al estudiante y decir, usted pregunta mucho, ¿por qué pregunta tanto? Me corchó otra vez. Es empezar como a pensar en cómo yo sistematizo, por ejemplo, esas preguntas y las empleo para una clase siguiente, ¿no? Muchas veces yo me sorprendo con las preguntas que ellos hacen al iniciar un laboratorio, las preguntas orientadoras, cosas que yo de pronto no sabía, y entonces son preguntas que yo utilizo para un siguiente laboratorio, para un siguiente semestre, porque son preguntas interesantes que surgen muchas veces de lo que más los cuestiona, de lo que más llama su interés. Y cuando yo aprendo a trabajar sobre los intereses de los estudiantes y no sobre los míos, cambia diametralmente lo que yo estoy haciendo en el aula, lo que yo estoy haciendo como divulgador. Entonces, miren, aquí vemos otro factor súper importante de por qué sistematizar, pero además estamos viendo otro factor importante, ¿qué es sistematizar? Porque cuando nosotros empezamos a pensar qué es la sistematización de experiencias, qué es lo que puedo hacer, me quedo como sin preguntas, muchas veces como profe, ¿no? Y el profe debería tener muchas preguntas, pero nos da muchas veces miedo, ¿no? Le tenemos miedo a cómo hacerlo, qué voy a hacer, ¿no? Si realmente lo que yo estoy diciendo tiene sentido o no, no lo voy a saber si no lo sistematizo. Es importante escribirlo. Yo tengo siempre, cada semestre, aquí tengo a mano uno precisamente, un cuaderno. Siempre tengo un cuaderno y en ese cuaderno yo voy sistematizando y yo voy escribiendo como preguntas o observaciones de lo que pasó en la clase, ¿no? Y luego terminando el semestre me siento y lo leo, no boto los cuadernos porque muchas veces de esas preguntas o de esas ideas que me surgen mientras estoy haciendo una clase, yo logro mejorar mi siguiente clase, mi siguiente semestre. Entonces el diario del profesor tiene que ser siempre una herramienta súper importante. Y además, yo sé que están muy de moda usar las tecnologías para llevar, por ejemplo, un diario del profesor, pero este ejercicio de escribir con la mano para el cerebro es súper importante. Ahí viene la razón de por qué sistematizar. Cada vez que yo hago un ejercicio de sistematización, yo me estoy repensando lo que yo soy como ser humano, lo que yo soy como maestro, lo que yo soy como divulgador, como astrónomo, como científico. Entonces, quien aprendió a hacer este ejercicio en la vieja escuela, ¿no? El de llevar su diario de campo, su diario del maestro cuando se formó, sabe que esta es una herramienta súper importante. Entonces, ¿por qué aprender o por qué mantener más bien ese ejercicio escritural? Porque es súper importante también para el cerebro desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Aquí vemos también en la última pregunta que vamos a ver en el Mentimeter y luego ya vemos entonces las que vamos a estudiar en el chat, dice, un grupo de niñas realizaron un mural en el patio del colegio a escala de las distancias de los planetas al Sol, no solo para los estudiantes de mi grupo, sino para todo el colegio. A mí me gustaría, por ejemplo, que se realizara una sistematización de experiencia en torno a lo que los chicos, los demás chicos, ¿no? Empezaron a decir sobre ese mural. Y el impacto de lo que esas opiniones tuvo, por ejemplo, en los chicos que hicieron ese mural, ¿no? Porque seguramente el mural se va haciendo y se va apropiando y ellos empiezan a plantear preguntas y sería súper bonito que a partir de esa sistematización de experiencias una pregunta de investigación para el año siguiente, volviendo al mural, para que el mural no se quede ahí, ¿no? Por ejemplo, las distancias, cómo se estimaron, realmente fueron hechas a escala, ¿qué es una escala, no? Entonces empiezan a surgir una serie de preguntas de un ejercicio artístico que digamos que sistematizar la experiencia nos permiten a nosotros repensarnos lo que estamos haciendo en el salón. Y tenemos aquí a José Ángel, me disculpan que la persona que había escrito antes, pues como se fue la luz, se perdió la respuesta, si la puedes volver a escribir, que creo que era una profe que la había escrito, por favor la colocas nuevamente, profe. Entonces dice José Ángel, una experiencia vivida en varias oportunidades y un reto constante consiste en llevar la astronomía al aula prescindiendo de internet e incluso sin electricidad usando los recursos propios de las manualidades. Es un reto,
¿no es cierto, José Ángel? O sea, realmente no es fácil porque uno tiene además como esa tentación de, bueno, ya tengo tanta facilidad con el Internet, ya tengo tanta facilidad con la tecnología, pero es súper importante para que se desarrollen otro tipo de procesos cognitivos que nosotros potenciemos en los niños, el volver a esas actividades básicas que no, digamos que no permiten que la ciencia se desarrolle como la observación. O sea, si yo no aprendo a observar mi entorno, no solo a verlo, yo no voy a poder formular una pregunta de investigación. Un ejercicio que les cuesta mucho a mis chicos de noveno semestre es precisamente ese ejercicio de la observación, ¿no? Y tienen la tentación muchas veces seguramente de irse al chat y pedirle al chat que le formule las preguntas. O muchas veces de irse al internet y leer un artículo para ver si pueden, no, y yo les llamo, ¿no? Les llamo siempre a, no, no acudas al computador, acude a este que tienes aquí en la cabecita. Pregúntate, ¿qué influye, por ejemplo, en la velocidad de reacción a estímulos? ¿Qué crees que puede? Y entonces ahí ellos empiezan, ¿no? Las horas de sueño, profe, ¿será que las horas de sueño pueden influir en la velocidad de reacción a estímulos? Pero tienen siempre al comienzo la tentación de ir al Internet, ¿no? Entonces, es un reto para el profesor José Ángel, precisamente, pero es un reto que yo creo que nos lleva a dialogar también con otro tipo de personas, ¿no? Con otro tipo de agentes. Bueno, ¿cómo le hacen ellos que no tienen ese acceso al Internet, por ejemplo, para seguir utilizando las estrellas, la luna, para saber cuándo cultivar, para saber cuándo sembrar, para saber en qué momento, por ejemplo, se corta el cabello una mujer, ¿no? Ese tipo de cosas, de ese saber popular, de ese saber que son preguntas naturales que me llegan precisamente a querer aprender a desarrollar otro tipo de habilidades tan básicas en el desarrollo de la comprensión del entorno como es la observación. O sea, yo sin observación no puedo formular preguntas realmente importantes, ¿no? Entonces, es una habilidad que estamos llamados como maestros y como divulgadores a recuperar en los chicos. ¿Por qué? Por estar pegados al aparatico, nosotros perdimos todas esas habilidades. Por estar dependiendo de la tecnología, nosotros, digamos que dejamos de utilizar esas habilidades. Ahí tendrías un ejercicio excelente, ¿no? Para trabajar no solo tú, sino unirte con otros compañeros que de pronto hayan hecho algo similar y empezar a ver, ¿no? Como qué preguntas surgen, cuáles son las dificultades de hacer ese tipo de ejercicio sin ningún tipo de tecnología ahí al lado y cómo eso empieza a potenciar otro tipo de actividades, ¿no? ¿Qué problemáticas hay y cómo ustedes han ido, por ejemplo, solventando ese tipo de dificultades? Porque ahí habría, por ejemplo, un buen ejercicio para hacer un artículo, ¿no? Para trabajar desde otra mirada, por ejemplo, la enseñanza de la astronomía. Una experiencia significativa en el aula ha sido a partir de mitos indígenas estudiar las constelaciones del zodiaco y ver con el uso de Stellarium, los estudiantes construyeron una noción de eclíptica sin mayor intervención del profesor elíptica, creo, ¿sí? O de eclíptica, de forma catedrática. Me disculpan porque no soy profe de física ni de astronomía. Entonces, digamos que, mira, Joana, tú podrías perfectamente, no sé si ya lo has hecho, si ya escribiste, ¿no? Si ya hiciste una ponencia, si ya escribiste un artículo, pero ahí tienes todo un trabajo para sistematizar, ¿no? Desde diferentes, hay diferentes preguntas que tú podrías plantear y empezar precisamente a sistematizar. No sé si llevaste, por ejemplo, un diario de campo, ¿no? Es importante que empecemos a pensar. Si no lo hicimos este año, ¿no? Ustedes que trabajan tanto todo el tiempo, desde hace muchos años, ya muchos, ¿cómo es que estamos sistematizando la experiencia? Una forma fácil de hacerla en este momento es precisamente con el celular, ¿no? Tengo el celular y voy grabando porque me puede ser más fácil, eh, porque el sentarme a escribir en el momento puede ser que se me olvide llevar el cuaderno o que por estar súper ocupada con la actividad se me olvidó estar escribiendo en el diario de campo, pero yo puedo, por ejemplo, utilizar el celular y empezar a grabar, ¿no? Es un recurso que es súper importante tener en cuenta en el sentido de que me va permitiendo en el momento en vivo ir grabando lo que está pasando, señalar, por ejemplo, los problemas que se presentaron, las preguntas que surgieron. Y a partir de eso que yo voy colectando, seguramente tendré trabajo para 3 o 4 años para ir, por ejemplo, escribiendo una ponencia, escribiendo juntos un libro, elaborar un artículo.
Hace 33 años fui profesor de astronomía primaria sin los recursos normales de hoy en día, sin internet, proyectores, videos, solo tiza de colores, láminas y maquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta actividad que nos cuenta el profe, ¿no? Ahí podrían hacer equipo con José Ángel, ¿no? ¿De qué manera en ese momento se enseñaba la astronomía y cómo eso atraía a los niños? Y en este momento que José Ángel está haciendo, por ejemplo, el ejercicio, ¿cómo pueden los dos sentarse y escribir, por ejemplo, un método, ¿no? En el que sin llegar a utilizar tanta tecnología, los niños desarrollen otro tipo de habilidades, ¿no? La escritura se puede trabajar muchísimo también, la lectura, ¿no? Y la lectura de imágenes, no solo la lectura convencional a la que todos estamos acostumbrados, sino, por ejemplo, al tener una carta, un mapa, ¿cómo empiezo yo a navegar por ese mapa y empiezo a identificar, por ejemplo, en una noche, las constelaciones, cómo empiezo a leer esa información, a interpretarla, cómo la interpreta cada niño de manera diferente, porque para cada niño en su momento al comenzar habrá una interpretación diferente, ¿no? Y cómo fue transformándose y cómo se fue haciendo ese ejercicio. Entonces, un ejercicio de sistematización nos permitiría hacer eso, ¿no? Y aquí hay una técnica súper importante que nos menciona Joana, y es que lo hizo a partir del uso de narrativas. Entonces vamos a ver precisamente cuáles son, digamos que, esas oportunidades que tenemos nosotros para sistematizar la información o las formas en las que podemos sistematizar esa información y que fueron pues compartidas ya aquí por todos ustedes, ¿no? Y que fuimos avanzando también como en el tema que estamos trabajando. Entonces, digamos que ahí venimos a hablar de lo que es la experiencia, ¿no? Y por qué cambió la forma de pensar la sistematización y la experiencia tan radicalmente en los últimos años, ¿no? Entonces, desde, digamos que la mirada filosófica, se subestimó por mucho tiempo la importancia de lo que era la experiencia, ¿no? Porque de cierta manera se pensaba que lo único válido era el conocimiento racional, que la experiencia nada tenía que ver con el aprendizaje, la experiencia no tenía nada que ver con la forma de producir o de hacer conocimiento, y pues lo que hemos visto en los últimos años es que eso está pues totalmente alejado de la realidad, ¿no? Entonces, la experiencia a mí me permite desarrollar una conciencia de lo que estoy haciendo, del concepto que me están, digamos que orientando en el momento de aprendizaje, y en el momento en que yo logro vivir ese concepto o logro comprenderlo, como por ejemplo cuando voy a hacer una observación astronómica, adquiere sentido ese concepto, ¿no? Que me trataron de explicar de tantas maneras, usando fotografías seguramente, o a veces ni siquiera usando una fotografía, sino simplemente escribiendo un concepto en el tablero. Para Dewey precisamente era súper importante el aprendizaje a través de la acción, ¿no? Eso que nosotros aprendimos que es tan importante, el learning by doing o el aprender haciendo, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos una importancia o algo como que rescata todo lo que cada uno de ustedes mencionó. Y es que el aprendizaje necesita de la experiencia. O sea, si yo quiero ver una modificación de una conducta en un estudiante, si yo quiero ver una modificación de un comportamiento en un estudiante, ese entusiasmo del que ustedes hablaban al comienzo en una de las experiencias, si yo quiero ver esa felicidad al aprender, yo necesito propiciar espacios de experiencia, ¿no? Venimos de un congreso en el que se habló de la importancia de desatar emociones cuando se aprende. Si yo no desato emociones cuando el niño está aprendiendo, cuando el joven, cuando el adulto está aprendiendo, pues yo no voy a alcanzar esa metacognición que espero hacer. Si yo como divulgador científico no desato ese interés por la astronomía en las personas con las que yo estoy participando, irán una vez, dos veces y luego ya no querrán regresar. Al respecto, entonces, también les recomiendo leer muchísimo a La Rosa, que propone que la experiencia es necesaria como un punto de partida para la comprensión. O sea, si yo no tengo experiencia sobre qué es la velocidad de reacción a estímulos, yo puedo recitar el concepto, yo puedo hablar que es una habilidad del cerebro, yo puedo decir que es necesaria para yo poder enfrentar ciertas situaciones que necesito en la vida, como por ejemplo aprender a conducir o aprender a cruzar una calle, y yo podría hablar de eso en abstracto, pero no es lo mismo que se haga un experimento que a mí me genera algún tipo de emoción y yo aprendo entonces a comprender
¿por qué es tan importante la experiencia como maestro, ¿no? Y como estudiante en la educación? Entonces, al respecto también, Kant señalaba, ¿no? Que la experiencia es como una superficie sobre la que se hace posible el conocimiento. Es decir, si yo no tengo esa base de la experiencia, yo no sistematizo esa experiencia que yo tuve, yo vuelvo y repito seguramente esa experiencia y fracaso nuevamente, no pasa, ¿no? El maestro llena el tablero con fórmulas matemáticas, con fórmulas físicas, el chico va al parcial, se raja una vez, dos veces, repite la materia, pero como yo no sistematizo lo que hago, pues yo creo que yo todo lo estoy haciendo bien y que finalmente quien está equivocado es el estudiante. Entonces, ¿por qué es tan importante precisamente esa reflexión que nos propone la experiencia? Y digamos que para concluir aquí un poco, porque ya al ir relatando las experiencias, nosotros vimos que hay técnicas, hay formas, ¿no? Como lo mencionaba Joana, ya vimos varias, ¿no? Una es el diálogo de saberes, Joana habla de la narrativa, la importancia que los niños hagan un cuento, por ejemplo, sobre esa experiencia de ir a observar las estrellas, como lo proponía José Ángel, sin ningún tipo de telescopio, sin ningún tipo de ayuda en el celular, ¿no? Sino como se hacía antes, ¿no? Y aprender también sobre por qué es importante que no se contamine el ambiente, ¿no? Porque no es lo mismo poder tener una observación en campo, ¿no? Aislado de luces, de smog, que hacer una observación en campo, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Ahí nosotros ya tendríamos otros conceptos para trabajar, no solo trabajar astronomía. Ahí viene otra importancia de la sistematización de experiencias, ¿no? El trabajo cooperativo, que aquí, por eso quise colocar esa foto. O sea, cuando yo trabajo solo, no voy a lograr lo mismo que cuando yo trabajo en equipo. No es lo mismo trabajar en equipo que trabajar en grupo. Cuando yo trabajo en equipo, como esto que están construyendo ustedes en esta red, ¿no? Yo empiezo a saber que no estoy solo, que mis preocupaciones son las preocupaciones de otros, que mis preocupaciones seguramente otros ya las tuvo, ya las pudo resolver y él me puede compartir lo que hizo. Por eso es tan importante sistematizar, porque muchas veces yo digo, ay, a mí me pasó lo mismo. ¿Cómo lo resolviste? No me acuerdo. Sé que lo resolví, pero no recuerdo qué fue lo que hice, cómo hice la clase, qué fue lo que cambié en la clase que disparó que los chicos quisieran aprender a preguntar. Profe, mira, se está perdiendo ese saber tuyo. Por eso es tan importante llevar, por ejemplo, su diario de campo. Entonces, Joana decía, no, ella lo hizo recopilando la narrativa de los chicos, su narrativa. El relato autobiográfico es otra técnica súper importante. El profe se sienta y escribe, el divulgador se sienta y escribe cómo se sintió, cuáles fueron sus emociones, qué fue lo que ocurrió, cómo vio que respondieron los otros ante la actividad. Pero también me puedo sentar con mis compañeros de equipo y escribir juntos, y hacer una carta, hacer un cuento, hacer ese diálogo de saberes que ya había mencionado y empezar a escribir e ir grabando para luego escucharnos y decir, mira, podemos hacer esto juntos, podemos cambiar esto. Ese ejercicio que hice con el Mentimeter que les comentaba, ¿no? Fue un ejercicio de sistematización. Les estaba preguntando por qué experiencias significativas habían tenido y a partir de eso fue que logramos, por ejemplo, tener ejemplos para trabajar en esta charla. La sistematización de experiencias pedagógicas es un proceso que permite analizar, documentar y aprender de la práctica educativa. Este proceso involucra varias técnicas, recursos y métodos que facilitan el registro, interpretación y reflexión sobre lo que ocurre en el ámbito pedagógico, buscando mejorar la práctica y compartir el conocimiento generado. Si nosotros no compartimos el conocimiento, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Por ejemplo, hoy que colocamos estas ideas así súper corticas, seguramente para muchos fue bonito mostrar lo que hacen, ¿no? Y contarle a sus compañeros de grupo qué han hecho, qué ha sido para ustedes una experiencia significativa, ¿no? Como el profe de a pie de ruta que nos contaba, ¿no? Que usando el tablero, él logró hacer muchas cosas bonitas en astronomía con sus chicos. Entonces, sería bonito, por ejemplo, contar con las memorias, ¿no? ¿Qué resultado para ti? Es un trabajo que les propongo que podrían hacer como grupo, ¿no? ¿Qué ha resultado para ti ser un astrónomo, ser un divulgador científico, bien sea como profe,
como un agente comunitario, como un profe retirado que sigue vinculado a este proceso porque le gusta y porque quiere seguir aportando y porque ve que puede seguirlo haciendo y hacer como un libro de memorias de lo que ha significado, ¿no? Ser divulgador alrededor de la astronomía y ese tipo de experiencias que han significado en la comunidad con la que yo trabajo, ¿no? Entonces, es súper importante que podamos hacer eso, ¿no? Miren lo que propone también José Ángel aquí, que es clave, ¿no? O sea, somos analfabetos totales en el tema de observación, o sea, nosotros vemos, pero no observamos realmente lo que pasa, ¿sí? O sea, realmente no podemos leer una imagen, mucho menos podemos leer el rostro de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi estudiante, porque nos acostumbramos a que no observamos, no observamos. Entonces, ¿por qué es tan importante recuperar un valor tan importante como la observación y como la sistematización, ¿no? Antes uno veía el diario, ¿no? Llevaba uno su diario. Yo alcancé a llevar mi diario cuando estaba precisamente en la adolescencia. Y ese ejercicio escritural hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. ¿Cómo lo recupero? Preguntándole al niño cómo se siente, a quien participó en la actividad, cómo te sentiste, qué aprendiste, pero escríbelo, ¿no? No lo escribas en un celular, escríbelo a mano y observa a tu alrededor, qué viste en las caras de los participantes, viste emoción, viste pesimismo, viste que realmente no estaban interesados en lo que estaban haciendo. Todo eso es súper valioso y tenemos que recuperarlo, porque por mucho tiempo precisamente y digamos que esos métodos tan positivistas, que no tengo nada en contra de ellos porque soy bióloga y así he hecho ciencia por mucho tiempo, y cada método tiene, digamos que su valor, sí es súper importante venir a lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que estoy logrando con estas actividades? ¿Realmente estoy logrando mis objetivos o simplemente es para envanecerme un poco más? Porque a veces nos puede pasar eso, ¿no? Yo hago y hago cosas no para que el otro quiera aprender, no para que el otro se motive, sino para, yo soy la profe que más proyectos hace en el aula, en el colegio, soy la que más acumula premios y cuando te preguntan de trasfondo qué hay, no sabes cuál es realmente el trasfondo de la actividad, ¿no? Entonces, todo esto de la sistematización de experiencias nos llama a cuestionarnos mucho, ¿no? Jackson también menciona, ¿no? El desarrollo de competencias lectoescritoras, vea lo que veníamos señalando, ¿no? Desde la astronomía, ¿por qué es importante sistematizar? ¿Por qué es importante escribir? O sea, tenemos un problema, entonces ya no solo de analfabetismo visual, ¿no? No leemos imágenes, no leemos al otro, no sabemos qué le pasa porque yo estoy pegada a un aparato y lo que me importa es ver lo que pasa en el aparato, así a 1000 por segundo, pasar y pasar reels, pero poco me importa lo que está pasando en el rostro del compañero, si tiene un problema emocional, si está deprimido, si está ansioso, si comió, si no comió. Todo ese tipo de situaciones son importantes. Ya yo no puedo hablar ni de apropiación social de conocimiento, ni de divulgación científica, ni de desarrollo de competencias lectoescritorias, mucho menos de aprendizaje de astronomía, si yo no vuelvo a este tipo de cuestiones tan básicas como son el desarrollar la observación y otro tipo de habilidades que dejamos de lado y que todo el tiempo tenemos que estar repasando, que tenemos que volver a ellas, ¿no? Que claro que nosotros tenemos que ir adaptándonos y viendo cómo usamos la tecnología para facilitar ese tipo de procesos, pero tenemos también que dar esa lucha en hay que despegarse de esos aparatos y volver a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Descubrir el mundo con tus manos, con tus ojos, con tus oídos, desarrollar ese tipo de habilidades y ahí vamos a ver nosotros que va a cambiar mucho también de la realidad de la educación. No sé, Dani, si tengo un poquito más de tiempo porque por esa ida de luz y porque me pareció además importante saber, mi Dani, qué pensaba cada uno, y si no, pues ahí lo concluimos, tú me dirás. 3 minuticos, mi profe. Vale, listo, perfecto. Entonces, bueno, tenía otra actividad ahí, pero nos vamos a saltar porque esa nos puede quitar otra vez otro tiempo. Entonces, aquí simplemente como para sistematizar ya y concluir, ¿no? Sintetizar más que sistematizar, sintetizar y concluir. Entonces les decía, ¿no? Tenemos básicamente estas tres técnicas, son muchas más, ¿no? Yo les mencioné el diálogo de saberes, por ejemplo, pero tenemos estas tres técnicas súper importantes. La primera, la narración de la experiencia, ¿no? Lo que contaba Joana que ha hecho con su proyecto, con los chicos.
Es importante documentar la experiencia, explorar el contexto desde la experiencia, los objetivos, verificar si los objetivos se cumplieron o no. Como estamos hablando de un proceso de sistematización de experiencias, cuando el objetivo no se cumplió, en este caso, no es algo catastrófico, no es algo que yo tengo que ocultar, no es algo que yo tengo que mentir, no es algo que yo tengo que tapar, sino es algo que más bien simplemente me permite leer la realidad de otra manera, ¿no? Porque estamos hablando de investigación cualitativa y no de investigación cuantitativa. ¿Qué es? Que si fuera investigación cuantitativa, pues ahí sí yo me estaría rasgando las vestiduras porque no logré probar la hipótesis o cumplir el objetivo que me ha propuesto. Pero aquí estamos hablando de investigación cualitativa y estoy trabajando con seres humanos. Entonces, a mí lo que me interesa es ver, bueno, el objetivo que yo me había propuesto no se logró, ¿qué logré? ¿Qué logré? ¿No? Porque a veces nosotros nos descorazonamos y vemos, no, pues lo que yo esperaba no pasó. Las habilidades STEAM quedaron por el piso, no se evolucionó, o sea, quedamos igual en el diagnóstico que después de haber hecho la actividad. En serio, profe, o sea, ¿te vas a quedar con ese resultado? No. Si tú sistematizas la experiencia, vas a ver que no se logró ese objetivo, pero que se lograron otros objetivos. Entonces, por eso es tan importante cambiar un poco esa perspectiva. Los diarios de campo. El diario de campo del profesor, y aquí citamos pues, a un autor del que nosotros como latinoamericanos citamos mucho y estamos muy orgullosos, pero muchas veces dejamos de hacer lo que precisamente él propone, y es, listo, escribimos el diario, ¿no? Todos los semestres yo llevo mi diario de campo, de mi diario de profe, escribo y luego no reviso qué fue lo que escribí, no reflexiono sobre qué fue lo que salió mal. Les pido a los chicos que escriban cómo les pareció el laboratorio, qué aprendieron, y no lo leo y no lo tengo en cuenta para luego modificar el siguiente semestre lo que estamos haciendo. Entonces, carece de sentido innovar en el aula si yo no sistematizo una experiencia, carece de sentido innovar en un proceso de apropiación o de divulgación si yo no evalúo a cuántos les está llegando ese proceso, cuántos lograron transformar esa noción que tenían sobre la astronomía, cuántos se motivaron, cuántos aprendieron algo diferente, cuántos aprendieron, por ejemplo, a trabajar en equipo. Todo ese tipo de cosas es importante analizarlas. El mapeo cartografía social, ¿no? Ponía el ejemplo de una de las compañeras que precisamente señala, y es que es una técnica que utilizamos mucho ahora desde la investigación-acción. Y es una técnica que a mí me permite registrar interacciones, revisar en el espacio cómo están las cosas, cómo se va dando esa relación entre, por ejemplo, José Ángel, que es divulgador científico, o a pie de ruta también, que nos está contando el profe su experiencia, y cómo se dio esa integración y ese diálogo con chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mapeo, la cartografía social me permitiría ver, pedirles a los chicos, bueno, ¿cómo fuiste aprendiendo en estos 3 meses que trabajamos juntos, en estos 10 meses, en este taller que hicimos hoy? ¿Qué aprendiste? Dibújalo. A muchos chicos les cuesta narrarlo, a muchos chicos les cuesta que les hagan una entrevista y hablarlo, ¿no? Uno les pregunta y ellos dicen 3, 4 palabras, pero cuando yo les pido que dibujen, que es el ejercicio que haces en la cartografía social, entonces eso me da a mí una dimensión de qué fue lo que se logró aprender y qué fue lo que se logró digamos que trabajar, ¿no? Lo que dice Janet, ¿no? La importancia de trabajar con los demás compañeros. La sistematización de experiencias a mí me llama particularmente a que, por ejemplo, el proyecto de educación ambiental, hablando de los proyectos transversales escolares, el proyecto de gestión del riesgo, no debe ser trabajado por un solo profesor, incluso no debe ser trabajado solo por profesores, ¿no? Cuando yo hablo del proyecto ambiental escolar, desde la Política Nacional de Educación Ambiental, lo que dice es que debe estar involucrada toda la comunidad educativa. Y la comunidad educativa son desde el rector hasta los estudiantes, pasando por los padres de familia, por la señora que está en el restaurante escolar. Realmente nosotros estamos haciendo ese trabajo de vincular a toda la comunidad en el proceso. La sistematización de la experiencia me permitiría ver que seguramente no, ¿no? Entonces lo que dice Rosalba, en esos colegios que han logrado integrar a los compañeros, por ejemplo, en el proyecto de educación ambiental o en un proyecto, por ejemplo, de astronomía, y aprender lectura, escritura, inglés, sociales,
artística, desde la astronomía matemática, desde la astronomía, esos proyectos interdisciplinarios seguramente jalonan procesos que nosotros vamos a ver los resultados no en el momento, los vamos a ver a largo plazo. Y ahí cobra la sistematización de experiencias un papel súper importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay básicamente 3 métodos súper importantes, no son los únicos, pero son los 3 como que los autores que más trabajan el tema han siempre resaltado. El primero es el participativo, lo que estaba señalando Rosalba, ¿no? Rosalba estaba señalándonos que era súper importante darle participación a los compañeros, a otros actores comunitarios, ¿no? Lo que señalaba también, por ejemplo, Radamés, el segundo objetivo, el segundo propósito, la segunda forma de hacer una sistematización de una experiencia es hacer un análisis de caso. Entonces, él estaba relatando precisamente un caso, ¿no? Él enseñó astronomía y seguramente si le pidiéramos vincularse a un proceso, él aportaría un mundo de herramientas que no necesitan pasar por el computador, por el telescopio, que es maravilloso, ¿no? Pero no todos los niños tienen acceso a ese tipo de tecnología. Ya nos pensamos cómo enseñar, por ejemplo, la astronomía desde otra mirada, escribiéndolo juntos, hacer un libro juntos al respecto, un taller, diseñar juntos un taller, teniendo en cuenta precisamente ese saber de José Ángel, ese saber de Radamés, de todos los que estamos participando en esta red, ahí habría un espacio importante de trabajo, ¿no? Construir un caso o analizar alrededor de uno de los proyectos que, por ejemplo, ustedes contaron al preguntarles sobre las experiencias y cómo esa experiencia realmente ha aportado o no y cómo se podría trasladar a otros escenarios, que eso es también súper clave e importante, ¿no? ¿Funcionó en un escenario? ¿Funciona en todos los escenarios o no? ¿Quién me permite saber eso? La sistematización de la experiencia. Y como les decía, la observación directa y sistemática, ¿no? Insistí mucho en que es importante trabajar el tema de la observación, fortalecer esas eh, digamos que habilidades para la observación, para la toma de notas, para llevar el diario de campo, para aprender a escribir, porque de otra manera, pues, sinceramente, esto de la sistematización de experiencias se queda en el papel. Yo no puedo sistematizar realmente una experiencia si no desarrollo primero una competencia para la observación, ¿no? Porque se nos van los detalles, lo más importante se va a quedar por fuera. Entonces, por eso es tan importante trabajar, por ejemplo, aquí en la red, entre ustedes, esos ejercicios que van a fortalecer primero la observación, ¿no? Uno esperaría que un astrónomo sea un buen observador, ¿no? Uno esperaría eso, ¿no? Porque si hay alguien que tiene que dedicarse con detalle, como alguien que trabaja con un microscopio, ¿no? Tiene que pasar horas observando, la paciencia que denota la observación, un buen ejercicio de observación es un ejercicio de paciencia. De igual manera, un buen ejercicio de sistematización es un ejercicio de paciencia, ¿sí? Entonces, pues, mi Dani, muchas gracias por la invitación. Espero que realmente haya aportado el trabajo que hicimos, porque sé que ya han trabajado muchísimo y pues si tienen alguna pregunta, con gusto la resuelvo. A ti, mi profe, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Ya te enviaremos también la realimentación que nos dan todas las personas que están acá conectaditas en el formulario de asistencia. Realmente muy valioso, perdón, muy valioso todas las herramientas que nos has dado y por ahí va la idea. Entonces vamos a dar un pequeño espacio de preguntas, mis profes, es la penúltima sesión, entonces ténganos un poquito de paciencia, otros 10 minuticos, mientras respondemos algunas preguntas, las pueden realizar en el chat o pueden de forma muy concreta levantar la mano y si no, damos paso al siguiente aspecto. El formulario de asistencia. En el grupo de WhatsApp, recuerden que estamos en un grupo de WhatsApp y ya lo colocamos, ya lo fijamos ahí para que de pronto, si alguien no ha podido, si alguien no pudo, entonces lo pueda llenar. Sin embargo, por acá creo que está fijo también en el chat. ¿Una otra pregunta, mis profes? Bueno, entonces agradecimiento especial nuevamente, mi profe Glorita, por su participación en este primer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía. Y bueno, te voy a dar el espacio como para que acá, ¿cuál es la técnica o instrumento de recolección de información recomendadas? Bueno, pues como les comentaba, ¿no? Hay 3 técnicas básicamente
que se utilizan mucho en la sistematización de experiencias. La primera, ¿no?, es la observación y sistematización. La ideal se puede hacer de dos maneras, tanto de la forma cualitativa, llevando el diario de campo, ¿no?, y registrando toda la información, o desde la perspectiva cuantitativa, en la que yo ya hago una observación más de tipo sistemático. Llevo una lista de chequeo, por ejemplo, y yo voy chuleando, por ejemplo, las habilidades de pensamiento que yo vi que se fueron desarrollando, porque a veces puede ser más fácil llevar una lista de chequeo o un formulario de observación estructural. Una segunda técnica, esa es la más básica y es la más importante para mí. Una segunda técnica, como lo mencionó Joana, es la narrativa, ¿no? Tanto desde la perspectiva del relato autobiográfico, ahí les recomiendo leer, por ejemplo, a Bolívar. Bolívar trabaja mucho el tema de la importancia del relato autobiográfico para el profesor, para que el profe se repiense su práctica, reflexione sobre la práctica, y él propone muchas técnicas alrededor del relato autobiográfico, alrededor de la narrativa. Entonces, ahí hay un segundo punto importante. Y un tercer momento, una tercera técnica, perdón, sería el mapeo, ¿no? Y la técnica que se utiliza, el instrumento que se utiliza es la cartografía social, ¿no? Pero uno de ustedes colocaba que pidió, por ejemplo, que construyeran un universo. Esa es una técnica de cartografía social o de mapeo, en el que yo puedo perfectamente leer la realidad como la ve el niño, pidiéndole precisamente en un modelo o en un mapa o en un dibujo reflejar su realidad, lo que aprendió, y yo puedo ir viendo cómo se van transformando utilizando solo la técnica de la cartografía social, ¿no? Y yo voy a ir viendo cómo evolucionaron los dibujos, por ejemplo, de los chicos, ¿no? Yo les pido en un primer momento, no sé, ¿no?, dibuja lo que tú imaginas que ves en el cielo, de encima de tu casa, de encima de tu escuela, y él va a dibujar unos puntitos seguramente, y luego yo empiezo a trabajar todas esas técnicas de astronomía con las que él va a empezar a ver que ese punto no es seguramente una estrella, sino tal vez es un satélite, o que no es un satélite, sino también de pronto ya es una constelación. Entonces, eso me va a ir permitiendo, y luego yo vuelvo a hacer una cartografía social y le vuelvo a pedir que ya dibuje desde otra mirada, que haga una observación y vuelva desde otra mirada a dibujar lo que observa encima del techo de su casa, ¿no? Y entonces ahí yo voy a ir viendo cómo evolucionaron esas competencias, cómo evolucionó la observación. Y también aquí voy a dejarles para que puedan de pronto hacer una captura de pantalla. Yo les tenía aquí estos recursos que les pueden ser muy importantes. Hay muchos más, pero estos son como los autores que yo les recomendaría para empezar a leer un poco más sobre lo que es la sistematización de experiencias, y ellos precisamente recomiendan estos tres instrumentos que son muy cualitativos, ¿sí? Y bueno, ahí estamos hablando de instrumentos, técnicas y métodos, ¿no? Porque fui hablando de las tres cosas a la vez, mi profe. Espero haberte respondido. Mil gracias, mi profe, nuevamente. Gracias también a ustedes por participar en este seminario. Como les decía, qué pena antes de que te despidas, mi profe. Como les decía, había dos componentes, y uno de esos componentes era una actividad sincrónica que tiene mucho que ver con lo que estaba planteando, los retos que nos estaba planteando la profe Gloria, y tiene que ver con la sistematización de una experiencia, ¿sí? Puede ser la sistematización o puede ser proponer alguna experiencia. Entonces, mis profes, en el chat de WhatsApp ya abrimos una encuesta para que la última sesión que vamos a hacer de este seminario, pues pueda ser una sesión un poquito más larga, de un viernes en la tarde, un sábado en la mañana, en la que podamos escuchar sus experiencias. Ya escuchamos a muchos expertos que estuvieron a lo largo de estos meses acompañándonos los últimos lunes de cada mes, y pues la idea es que eso nos tuvo que haber transformado algo, nos tuvo que haber puesto a pensar en alguna cosa, y ahora pues es momento de, como dice la profe con su charla, ponernos a escribir, ponernos a pensar de qué forma nos vamos a articular. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes de pronto son, no sé, estudiantes de pregrado, son divulgadores, no tienen una población como fija al respecto, pues la idea es que ustedes puedan implementar algún tipo de instrumento con los demás compañeros, y eso lo van a poder hacer a través del chat de WhatsApp, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para esa última sesión? Perdóname, mi profe, voy a compartir por acá la pantallita un Vale. momentico. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar un pequeño resumen
para nosotros poder organizar el cronograma de ese trabajo. Ese resumen de la sesión 10, pues es simplemente un título, los nombres de los autores, sientan en la libertad de presentarlo solo, presentarlo con los autores que ustedes consideren, unas palabras clave y un resumen analítico que integre los objetivos, el campo de desarrollo, la metodología utilizada, los principales resultados obtenidos o lo que ustedes esperan, una breve discusión y las conclusiones. Máximo 200 palabras en el resumen y pues la afiliación que ustedes tienen. La idea es que nos puedan facilitar esos textos antes del 22 de noviembre del 2024, de manera que nosotros podamos organizar el cronograma de la última sesión, ¿sí? Entonces tendremos una última sesión. Que Daniel, que no pudimos participar en las actividades asincrónicas que se formularon a comienzo del seminario y que nos interesa la certificación porque quizás, bueno, para nuestra hoja de vida, para diferentes situaciones que nos presentan nosotros como docente, no se preocupen si ustedes participan por medio de esa presentación, de esa tipo ponencia, pues va a estar saldado ese requisito. Acuérdense que para certificar el seminario, pues el seminario está certificado por la Universidad Surcolombiana, por la UPTC y por la Oficina de Astronomía para la Educación. Entonces la idea es que podamos concretar esas actividades. Las sesiones anteriores están alojadas en la página de la OAE. Ahí están las grabaciones, está también los cuestionarios, algunas presentaciones, algunos de los autores, de los invitados nos compartieron las presentaciones, entonces están alojadas ahí en esa página, ustedes pueden nuevamente rebobinar y la idea, como dice la profe Gloria, es que al final nosotros vamos a sacar un textico en el que vamos a hacer como la narrativa de lo que hicimos este año con este seminario, pero necesitamos sus voces. La idea es que estén muy presentes las voces de ustedes, entonces que podamos vincularnos la mayor cantidad de personas. Dependiendo del número de ponencias, pues nos va a tocar hacer unas 2 sesiones de tarde o de mañana, dependiendo de lo que ustedes elijan en el chat, pero sí la invitación cordial para que podamos escribir y podamos participar, podamos utilizar este seminario como una estrategia para unirnos, pero también para dejar como una producción que nos permita seguir avanzando, ¿sí? Vendrá una versión 2 del seminario, versión 3, de pronto internacional, porque acá tenemos gente de OAE Venezuela, de OAE Ecuador, Perú, hemos tenido varios participantes de otras partes de Latinoamérica, entonces la idea es que podamos asociarnos. Siéntanse en la libertad de compartir sus instrumentos por el chat de WhatsApp, siéntanse en la libertad de compartirnos sus experiencias, no sé, de su trabajo de maestría, de su trabajo de doctorado, de su trabajo de pregrado o de su experiencia en el aula, describirlo de la forma que ustedes consideren correcta y pues compartirnos porque nos interesa mucho, digamos, conocer esos avances que ustedes han tenido. Entonces, esa sería como la idea del ejercicio que vamos a realizar en la última sesión. No sé, por acá estoy viendo algunas preguntas, voy a intentar responderlas rápidamente. El enlace ya lo vuelvo a colocar en el WhatsApp, la dirección de la página OAE ya la colocó en el WhatsApp. Hay forma de confirmar las asistencias a las sesiones. Estamos en ese proceso de sistematización de toda la información, entonces podríamos verlo. El 80% de la participación en el seminario certifica y pues ya tendrían, creo que era un 15% con la actividad sincrónica, entonces no se preocupen que ahí vamos avanzando a ver de qué manera está esa sistematización y en la última sesión les confirmaríamos más o menos cómo estaría la estructura. ¿Listo? No sé si no hay más preguntas. Le agradezco nuevamente a la profe Gloria Gutiérrez por compartir este espacio con nosotros. Perdónenos porque de pronto el compromiso era hasta las 6, nos pasamos un poquito, pero la idea es que no podía cortar tampoco esas ideas tan buenas que nos estaba dejando la profe. Entonces, si ustedes los de pregrado, por ejemplo, tienen una idea de experiencia, respondiéndole un poco a Angeli, digamos que, no sé, quieres indagar a partir de una pregunta sobre percepciones frente al seminario. No sé, puedes generar el instrumento y compartirlo en WhatsApp y nosotros pues vamos a tratar de responderte. Astronomía para la educación y pues ayudarnos entre todos, poder compartir, se puede hacer el trabajo en equipo, entonces no hay ningún problema. Los que no están en el chat de WhatsApp pueden entrar acá al link que les acabo de enviar.
¿Qué peso tienen las sesiones del seminario? Ya que se hace un esfuerzo sistemático cumplir con las 9 sesiones. Es la mayor parte. Realmente lo de la actividad sincrónica es como un 15%. Les voy a compartir por el grupo de WhatsApp la información concreta. Mil gracias a todos. Profe Glorita, te doy el espacio para despedirte. Vale, no, muchísimas gracias a ti, María Elizabeth, muchas gracias también. Espero que haya sido interesante lo que alcanzamos a ver porque falta, es un tema muy amplio, la verdad, y era súper importante escucharlos, pues porque es que la forma de aprender a hacer sistematización es escuchando al otro y escuchándose a sí mismo. Ahí en el chat les acabo de compartir uno de los textos de Bolívar, que es importante trabajar. Y con Dani les compartiré otro libro que hay aquí en la universidad. Tal vez él lo pueda, voy a averiguar porque creo que una de mis estudiantes ya lo escaneó, Dani, para que tú lo puedas compartir con ellos porque es súper bonito el libro y es una herramienta así para un profesor súper importante. Entonces te lo comparto a ti, Dani, yo sé que mis estudiantes ya lo fusilan, y entonces se lo comparto porque es que es muy difícil de conseguir en internet, el libro no se consigue, ¿sí? Entonces está este libro que es del 2001 y el más reciente te lo envío, mi Dani. También a La Rosa, es súper importante. Si encuentro ahí algunos textos, te los comparto para que los compartas con ellos. ¿Listo, mi Dani? Muchas gracias, Janet. A ti también. Gracias, Juan Carlos. Gracias, José. José Rodrigo, muchas gracias, un abrazo para todos y pues para servirles cualquier cosa con Dani, tienen mi contacto y les puedo colaborar en lo que requieran. Muchas gracias y buena noche para todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente mi profe Gloria, desde la OAE, desde la UPTC y desde la USCO. Les deseamos un excelente mes y bueno, nos vemos en noviembre. Abrazos para todos.